porque si lo que tú estás diciendo fuera cierto, en el momento de la fecundación ya habría un ser humano que pudiese expulsarse del cuerpo de la mujer, cortarse su cordón umbilical y ser completamente autónomo. Y eso no es así. No, que pareciera, no conoces biología. Sos tú el que agarra los 9 meses como que fueran una sola cosa, porque yo vine aquí a hablar de si los libertarios pueden o no pueden despenalizar el aborto. Ese era el tema del debate. Que tú hayas venido con medicina y con otras cosas, cuando aquí nadie niega el origen de la vida. ¿Por qué era necesario discutir eso? Y yo te expliqué las incongruencias de detalladamente y no lo pudiste refutar. Bueno, yo quisiera estructurar mi argumento en virtud de dos silogismos interconectados que Gloria va a tener que responder si quiere dar una respuesta sustantiva a la cuestión. El primer silogismo parte de una premisa mayor muy conocida por todos ustedes que dice así: el libertarismo fundamenta su filosofía práctica, o sea, su ética y su política, en el principio de no agresión. Premisa menor: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Por lo tanto, conclusión de este primer silogismo, el libertarismo no admite la matanza de seres humanos inocentes. ¿De dónde saco esto del principio de no agresión? Bueno, todos lo saben, de la literatura más importante que ha dado el movimiento libertario y sus intelectuales, empezando por Rothbard, por ejemplo, que la primera vez que cita la cuestión del principio de no agresión es en el año 1963, en su ensayo titulado La guerra, la paz y el Estado. Allí establece claramente que el axioma fundamental del liberalismo, en resumen, es que no se puede emplear la violencia contra un no agresor. Esto lo dice textualmente allí, esto lo va a repetir después el Manifiesto Libertario de 1974 en su capítulo 2 titulado El Credo Libertario, y también va a aparecer en el prefacio de 1982 de La Ética de la Libertad. Respecto de Ayn Rand, que yo sé que Gloria es más bien randiana, bueno, Ayn Rand toda su ética la estructura en función del principio de no agresión. Esto está clarísimo, por ejemplo, en el capítulo 1 de La Virtud del Egoísmo, titulado La ética objetivista, donde dice puntualmente lo siguiente. Dice: el principio político básico de la ética objetivista es: ningún hombre tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra otro. Es decir, acá tenemos el principio de no agresión claramente establecido, lo cual nos permite elaborar un segundo silogismo que depende del primero. Ese segundo silogismo va a tener su premisa mayor, ¿sí?, la conclusión del primer silogismo. Esa premisa mayor dice lo siguiente: matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Premisa menor: un feto humano es un ser humano inocente, por lo tanto, conclusión: matar un feto humano violenta el principio de no agresión. ¿A qué quiero ir con todo esto? Quiero ir a que la pregunta por la despenalización del aborto y si los libertarios pueden o no estar a favor de ella depende de una pregunta previa, que es cuándo empieza a existir ese ser humano al cual hay que proteger de la agresión de los demás. Es decir, si vamos a hablar del principio de no agresión como estructurante axiológico de la filosofía ética y política del libertarismo, necesitamos especificar en qué momento empieza a existir ese ser humano inocente al cual se refieren. Yo voy a intentar mostrarlo y defender la idea de que empieza desde la fecundación con arreglo a la biología, a la genética, a la metafísica, y al final voy a hablar un poquito también de biopolítica. Empiezo por la biología. Voy a usar de la biología la teoría celular. Tiene dos postulados fundamentales la teoría celular. Por un lado, la mínima unidad de vida es una célula. Segundo postulado fundamental: toda célula proviene de otra célula de la misma especie. Por lo tanto, si esto es así conforme la teoría celular, la primera célula embrionaria está viva y es parte de la especie humana. ¿Por qué está viva? Porque se desarrolla, se multiplica, se divide, ¿sí? ¿Por qué es parte de la especie humana? Porque proviene del hecho de la singamia, o sea, de la fusión de los núcleos de los gametos. Y no solo está viva y es parte de la especie humana, sino que además es totipotente, algo que explicaré brevemente en un ratito nada más. A su vez, gracias a la genética, por otro lado, sabemos que desde el momento cero, el embrión posee normalmente un cariotipo de 46 cromosomas completo que reafirma su pertenencia a nuestra especie. En estos 46 cromosomas completos ya podemos encontrar, por lo tanto, todos los genes de este individuo. Ahora bien, como dije antes, estas primeras células son células madres totipotentes, o sea, que son capaces de formar un individuo completo. Yo la he leído a Gloria tratando de comparar los espermatozoides, o sea, los gametos, con la célula madre totipotente, y esto es un error biológico garrafal. La célula madre totipotente es, como su nombre lo indica, totipotente. Un gameto es una célula muy especializada. La célula madre totipotente tiene la posibilidad de crear un individuo
individuo ella misma, ¿sí? Empezar con esa creación, algo que, insisto, empieza del momento cero. Entonces, la información genómica, además de este nuevo individuo, es diferente a la que presentan los cromosomas de sus progenitores. Y sus cromosomas son de un individuo humano que además ya podemos saber que es extremadamente joven si se miden, por ejemplo, que los telómeros de su ADN son muy largos, lo cual indica que es muy joven. Lo que nos individúa, en efecto, conforme la ciencia más moderna, es nuestra información genética. No hay fundamento entonces para decir que la condición de ser humano se adquiere gradualmente, porque desde el momento cero la pertenencia humana a la especie ya está presente biológica y genéticamente. Y esto, trasladado al lenguaje de la metafísica, podría llevarnos a afirmar lo siguiente, que el desarrollo de una potencia presupone la esencia de la cual se desarrolla. Es decir, que eso que se desarrolla como ser humano, si se desarrolla como ser humano desde el momento uno, tiene que tener entonces la esencia de ese ser humano. En acto primero, sus potencias de ser humano ya están en acto primero, como lo explicó muy bien Zanotti y otros filósofos que han seguido la tradición aristotélica, que es la misma que han seguido Ayn Rand, ¿sí? Entonces, como lo explicó además el padre de la genética moderna, Lejeune, si la vida no comienza con la fecundación, entonces no comienza nunca. Ahora, en último lugar, en mis últimos 30 segundos, quiero dejar asentado la cuestión de la biopolítica. Entiendo que Gloria Álvarez es politóloga también, entonces supongo yo que debe manejar el paradigma de la biopolítica, porque con arreglo al paradigma de la biopolítica podemos comprender a su vez que el aborto, ya sea despenalizado o legalizado, siempre es una política estatal. Siempre está detrás una política de control demográfico, tal como la empiria histórica del siglo XX y del siglo XXI ha mostrado. Los ejemplos sobran. Informe Kissinger del 74, informe Rockefeller para el gobierno de Estados Unidos en el 72, el crecimiento del presupuesto para el control de la población en el resto del mundo durante la época de Lyndon Johnson. Por ejemplo, la conferencia de la ONU del 94 en el Cairo sobre la población y el desarrollo, etcétera, etcétera. Así que si Gloria quiere responder esto, va a tener que negar mis dos silogismos, mi información biológica, genética y biopolítica. Gloria, tus 6 minutos. Muchas gracias, Agustín, muchas felicidades por el conocimiento biológico que tienes. Creo que podrías también hacer clases de evolución para que todos los latinoamericanos que aún niegan la evolución y creen que venir del mono es pecado, entendieran un poco mejor de qué se trata. Ahora, vamos a lo que venimos. ¿Qué es el movimiento libertario? El movimiento libertario arranca en el siglo XX, llevando el liberalismo clásico a temas que nunca antes fueron discutidos dentro del libertarianismo, y cree en las mentes libres y en los mercados libres. Rothbard no es el único libertario. Yo, de hecho, no soy rothbardiana, no soy anarcocapitalista. Entonces, ve tú a saber las incongruencias entre el NAP, cuando el tipo estaba a favor del aborto y decía que la mujer, pues como la propiedad privada primera y como ella autosostenible, podía entonces tener un aborto. Pero hablemos entonces dentro del movimiento libertario, donde el medio líder en este planeta, que es Reason, de noticias, información, cultura, política y economía libertarias, nos dice que el 71% de libertarios actualmente es pro-choice, mientras que el 29% es pro-vida. Ahora, dentro de los libertarios pro-vida, ninguno propone lo que tú propones, Agustín, ninguno es estatista. De hecho, los libertarios pro-vida proponen cuestiones que tú te opones a, como la adopción homoparental o el sexo oral, como sustitutos, digamos, de una medida estatal. Y pues si eso no es suficiente, el Partido Libertario de Estados Unidos, por ejemplo, dice que el gobierno debe estar completamente apartado, dejando el asunto en manos privadas, porque el aborto es un tema tan sensible que una medida estatista no lo va a componer. De hecho, libertarios como el candidato al Partido Libertario Harry Brown dicen, independientemente de lo que creemos que es un aborto, sabemos una cosa: el gobierno no funciona y es incapaz de abortos, igualito que es eliminar la pobreza, la inmigración o las drogas, haciéndole una guerra a la pobreza, a la inmigración y a las drogas con subsidios. Lo mismo incluso Rand Paul, que es uno de los favoritos libertarios, y él siendo pro vida, dice que la decisión no debe ser federal, debe ser de cada estado. Michael Bardanik, también del Partido Libertario, dice: me opongo al control del gobierno respecto del aborto, porque darle más control al gobierno sobre el tema va a llevar a más abortos en lugar de a menos. El péndulo entre derecha e izquierda lo que hace es que haya o un gobierno que te los prohíba, o que incluso un gobierno así de grande que te los prohíbe, te los puede imponer, como es el caso de China. Entonces, Agustín, lo primero es, si tú eres libertario o te identificas como un libertario, que es, repito,
lo que la Enciclopedia del Libertarianismo menciona como tal, que por cierto también es fuente, que en la sección de aborto es clara en decir que 70% de los libertarios son pro-choice y 29% pro-vida. Una enciclopedia, por cierto, firmada por más de 150 libertarios de todo el mundo, incluyendo a conservadores como Alex Chafuen. Entonces, si vamos a estar de acuerdo en el compendio, que ojalá los socialistas y los conservadores tuvieran un compendio para darnos a conocer qué piensan del aborto, de las drogas, de los mercados, de los subsidios, pues este es uno de ellos. Ahora, no solo ahí, sigamos con Reason. Ronald Bailey, el corresponsal de ciencia para el medio libertario Reason, también pro-choice. John Stossel, el periodista número 1 libertario del mundo, pro-choice. Brian Kaplan, también libertario pro-choice. Y Juan Ramón Rayo, María Blanco, autores de este libro, donde también el trumpismo no es libertario, pro-choice. Juan Pina, del Partido Libertario Español, pro-choice. José Venegas, pro-choice. Ricardo Manuel Rojas, pro-choice. María Blanco, pro-choice. Tom Palmer, homosexual, libertario, uno de los libertarios más conocidos a nivel mundial por llevar los mercados libres incluso en África, pro-choice. Y así puedo seguir con la lista de personas, pero ojo, incluso los libertarios pro vida, como Kerry Baldwin, a diferencia de Tía Agustín, no piden que el gobierno en este momento, un gobierno estatista y completamente inútil, pueda hacer algo para eliminar los abortos. Antonella Martí, también, gente que está en caminos de libertad, como María Martí, Iván Carrino, Stephen Hicks, pro-choice, donde tú también has concursado y has estado con esta gente. Entonces, si todos estos libertarios pueden convivir sabiendo que se puede ser pro vida y se puede ser pro choice, porque en la literatura está demostrado que de lo que se trata esto es de si creemos que hay dos sujetos de derecho o un sujeto de derecho en base al jus naturalismo, que es el derecho que los libertarios usan, no el derecho positivista, pues nos encontramos con que los libertarios, y para saberlo es bien fácil, hacer el diagrama de Nolan. Yo no sé si tú ya hiciste el diagrama de Nolan, pero es más específico que la mayoría de propuestas de candidatos presidenciales latinoamericanos. Te habla de tu postura al medio ambiente, a los impuestos, a los mercados libres, y ahí es facilito saber si tú eres libertario o no. Ahora, todo lo que te digo es lo siguiente: no importa si yo mañana me muero, si me vuelvo musulmana o me vuelvo budista, la literatura libertaria es clara. Los libertarios son pro vida y no buscan al Estado para encarcelar mujeres. Y los libertarios que son pro-choice, a diferencia de lo que muchos seguidores tuyos dicen mintiendo, no buscan que el Estado subsidie los abortos con los impuestos ajenos. Y otra cosa, lo que dices o dicen de liber progre, de hecho en la enciclopedia libertaria está la entrada del left libertarianism. Y el left libertarianism son personas que se oponen a que los recursos ambientales sean propiedad privada. Ni yo, ni ninguna de las personas que te acabo de mencionar se oponen a que los recursos medioambientales sean propiedad privada. Por lo tanto, esos términos como libre progre no van. Bueno, hasta ahí entonces los 6 minutos de cada uno. Si te parece, Agustín, a partir de ahora comienzan tus 3 minutos de derecho a réplica o para refutar. Lamento yo que no se haya respondido absolutamente ningún argumento y que todo lo que se haya hecho fue coleccionar libros sobre el escritorio para mostrar de que, bueno, de que muchos hombres libertarios y muchos pensadores libertarios están... Perdón, Agustín. Luego puedes hablar vos. No, te doy los segundos, pero solo una cosa. Gloria. Bueno, no era lo que habíamos acordado, Gloria. Déjame hablar. Lo que acordamos es hacer presentaciones y luego responder preguntas. No seas intolerante, Gloria. Vamos. Voy a tomar mis 3 minutos y después vos podés hablar lo que vos quieras durante tus 3 minutos y después hacemos un diálogo abierto. Por eso fue que yo pedí que hiciéramos un diálogo abierto para que sea más divertido, cosa que vos no tenías muchas ganas de hacer. Pero a ver, Diego, ¿puedo tener mis 3 minutos desde cero, por favor? Sí, dale, yo lo que no tenía ganas era que nos quedábamos sin moderador, ¿ok? Perdón, eso es lo que no tenía ganas. Sí. Gloria, por favor. Bueno, a ver. Les pido, a ver, nuevamente, les pido que discutan argumentos, dejen de traer cosas digamos, ninguno hable de lo que el otro dijo en otra cosa, porque muchas veces se dice que dijo y quizás no las dijo. Entonces, les pido, por favor, que debatan sobre lo que se está discutiendo en este momento.
ni que, digamos, no quiero ni que Agustín diga que Gloria dijo tal cosa o que Gloria diga que Agustín dijo tal cosa. O sea, les pido que se focalicen solamente en sus argumentos y en rebatir los argumentos del otro. Trabajemos así, que es la forma de llevar a cabo esto de la mejor manera. Perdón, Diego, por meterme en el medio. Vamos, 3 minutos, Agustín. Yo lamento que Gloria no haya respondido ningún argumento, ni biológico, ni genético, ni filosófico, ni metafísico, ni biopolítico. No respondió absolutamente nada. Es decir, yo estoy además, digamos, discutiendo no desde lo que dijo este o aquel, o quién escribió este libro o este otro, porque vos lo que estás haciendo, Gloria, es confundir las ideas con las personas. Vamos a la idea fundamental que estructura la ética y la política del libertarismo, y ese es el axioma del principio de no agresión, que a vos te obliga a tratar de determinar en qué momento empieza la vida a la cual no se la puede agredir. Por lo tanto, este debate te va a llevar, Gloria, a no tener que coleccionar libros sobre la mesa para mostrarle al público que los tenés, ni resguardarte en la enciclopedia libertaria que es tu Biblia, y haces las veces de una teóloga o de una a ver, es como si estuvieras reivindicando a sacerdotes, obispos y al papa del libertarismo. No, estamos discutiendo ideas. Entonces, ¿quién dijo qué? Y esto, el otro, no tiene sentido. Las constataciones estadísticas tampoco tienen sentido, Gloria. Que vos me digas, el 30% piensa esto, el 20%, el 70% piensa esto otro. ¿Qué importa? Vos tenés que atacar las ideas. Salvo que te estés dedicando a la ciencia estadística y quieras discutir estadísticas y demás, pero yo te estoy ofreciendo una estructuración argumental muy clara, dividida en 2 silogismos que están respaldados por todos los argumentos que he dado en mis 6 minutos. Vos has utilizado tus 6 minutos para hablar sobre el tema de los liberprogres, que yo estaría en contra del sexo oral, que yo sería un estatista, que a los conservadores y a los socialistas nos falta tener nuestra propia Biblia, o sea, perdón, la enciclopedia libertaria. No sé te declaras conservador. Bueno, que Ron Paul, también Ron Paul tenía un libro que se llamaba Abortion and Liberty, donde vinculaba el aborto con la Unión Soviética y con el nazismo, Gloria. Entonces, sí, si querés vamos a discutir, a ver cuántos piensan esto, cuántos piensan los otros, y hacemos un club, ¿no? A ver quiénes son más, a ver si el club puede funcionar. A mí me gustan más las discusiones de ideas, las discusiones filosóficas. Yo estoy frente a una politóloga como vos, que yo pienso que puede discutir, por ejemplo, de biopolítica, Gloria, más que estar poniendo los libros sobre la mesa. Entonces, discutamos, por ejemplo, ¿cuál es tu posición respecto de la biopolítica abortista, que incluye no solamente legalización, sino también despenalización? Discutamos cuándo empieza la vida humana, en virtud de la cual podemos establecer si el principio de agresión, de no agresión, se cumple o no se cumple en el hecho del aborto. Eso es lo que hay que discutir. No, si María Blanco piensa esto, si Juan Ramón Rayo piensa lo otro, si y fulanito y menganito creen lo otro. Discutamos ideas, Gloria. Yo ya tengo que cerrar porque no me queda más tiempo, pero la verdad, yo pensaba venir a tener una discusión de filosofía y no una discusión de religión, y al parecer la que está argumentando como si fuese una fundamentalista religiosa sos vos. Bien, Gloria, entonces, a partir de ahora, tus 3 minutos. A ver, Agustín, no te respondí porque no sé si entendiste las reglas del debate. Lo primero es presentar nuestros argumentos. Entonces yo estoy presentando argumentos basados en estadísticas, en literatura libertaria, porque aquí no venimos a discutir si el aborto te gusta o no te gusta. Venimos a discutir si los libertarios podemos o no estar a favor de la despenalización del aborto. Entonces, dentro de eso, te respondí lo de Rothbard. Ahora, Rand. Por favor, Agustín, vos deberías de saber que Rand es objetivista y no libertaria. Por eso no estoy usando autores objetivistas. La propia Rand decía que los libertarios eran unos hippies asquerosos de derecha y se la pasaba, de hecho, peleando con Rothbard. Entonces, yo no estoy usando a Rand en este debate porque yo vine a un debate sobre si los libertarios, entendiendo el movimiento libertario, pueden estar a favor de la despenalización del aborto o no. Y te he demostrado con evidencias, con ideas, porque, por cierto, la frase de que se atacan ideas, no personas, soy yo. Los que se han dedicado a atacar a mi persona son tus fans, pero qué bueno que ya te declaraste como conservador cuando dijiste nosotros los conservadores y los socialistas. Lejos esto de ser una Biblia, Agustín, como lo es tu libro, que dice lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer. Esto te da diversidad.
en el tema del libertarianismo. Diversidad de posiciones en la legalización de las drogas, en el medio ambiente, en el aborto. No existe, por ejemplo, en esta enciclopedia la palabra paleolibertario, pero sí hay una entrada sobre la pornografía y otra de la psiquiatría y de la prostitución también, y los argumentos a favor de despenalizarla o no. También, por supuesto, el hecho de que los libertarios pro vida no son esta. Entonces me alegro que te hayas deslindado del libertarianismo y que te consideres conservador. Eso es lo más positivo que puede pasar, porque podemos nosotros querer mercados libres, pero eso no nos obliga ni nos colectiviza a tener que dar la batalla juntos. Tú has hecho lo tuyo sin necesitarme a mí. Yo he ido a arriesgar la vida a Venezuela sin necesitarte a ti. Entonces, si podemos entender que yo soy libertaria, que tú sos conservador y que desde tu trinchera buscas que el Estado tome soluciones donde los libertarios pro vida, como Katie Baldwin, como Stephanie The Reason, como muchísimos otros libertarios pro vida que proponen cosas como la adopción homoparental, que tú sí condenas en tu libro, como soluciones, y el mismo Ron Paul que dice, ninguna ley jamás va a venir a acabar con los abortos, solo una sociedad lo suficientemente moral. Pero como Alejandro Bongiovanni dijo hace poco en su escrito en el Cato Institute, el liberalismo o el libertarianismo, para no confundirlo con porquería, porque su ética es mínima, es mantener a cada quien sin agredir, y eso significa el derecho de cada mujer de ser madre cuando ella quiera. Y ustedes se han encargado de dar mentiras diciendo que los libertarios buscan que los impuestos paguen los abortos. Eso no es verdad. Que existe un término como liberprogre tampoco es verdad. Bien, hasta ahí entonces el primer bloque. Si les parece bien, vamos a ir a un segundo bloque, y si les parece, esta vez, en vez de empezar Agustín, ¿te parece que empiece Gloria? Ningún problema, yo me adecuo a lo que ustedes me digan. ¿Sí? Bueno, de todas maneras es libre, o sea que se supone que va a ser un diálogo, esperamos que es respetuoso, cualquier cosa, bueno, paramos, pero esperemos que no. Arrancamos entonces, Gloria, con los 10 minutos, y Agustín lo mismo, del debate libre, ¿eh? Es libre, o sea, ahora podemos... Sí. Okay. Vamos. Ok. Es que el libertarianismo se basa en el derecho natural, no en el positivista. El positivista da como fuente de derecho lo que la ley escribe, y era lo que el originario del libertarianismo, Federico Bastiat, se oponía y decía, Gloria, la ley no tiene por misión regir nuestras vidas. El naturalismo, en cambio, dice que la fuente del derecho son nuestras cualidades metafísicas, y esto te va a gustar, Agustín, tú que eres filósofo. Nuestras cualidades metafísicas, donde tenemos derecho porque tenemos la capacidad de actuar acorde a nuestra razón. Tenemos derecho porque tenemos la libertad de actuar. ¿Y cuáles son los límites de nuestros derechos? Nuestras capacidades de acción. Entonces, si hablamos de los principios libertarios basados en el derecho naturalista, conocidos como derechos negativos, significa que yo tengo derecho a algo, no para que alguien me lo subsidie. Yo tengo derecho a educarme, significa que nadie me puede venir y quitar el libro que estoy leyendo. Estás haciendo tiempo porque no estás yendo al punto. El punto es el aborto, y yo también respaldo el derecho natural, así que ahí vamos a encontrar pleno acuerdo. Yo soy antipositivista, de modo que estás perdiendo el tiempo. Déjame, por favor, que yo te haga una pregunta. ¡Buenísimo! Es que estás perdiendo el tiempo. Déjame que te haga una pregunta. Ya que vos sos de Guatemala, ¿vos qué opinás del financiamiento? ¿Vos conocés, por ejemplo, a qué organizaciones abortistas se están financiando y cómo las están financiando en tu país? Totalmente. Y yo me opongo al financiamiento. Escúchame lo que te voy a decir. No, pero para. Yo te escucho, pero quiero que me digas cuáles son. Planned Parenthood, por ejemplo. No, Planned Parenthood no existe en Guatemala, Planned Parenthood. Todavía no existe, pero lo quieren meter. Y lo están haciendo con impuestos ajenos. Entonces, organizaciones como el Barco del Aborto, que fueron expulsadas por Jimmy Morales hace unos años, y el Ejército de Guatemala, pero son cosas en las que yo me opongo, Agustín. No me estás contestando, Gloria, es que estoy contestando. ¿Cuáles son las organizaciones abortistas de Guatemala? Todas las que están financiadas. ¿Cómo se llaman? Por impuestos. No hay ninguna sola organización en Guatemala. No tengo por qué saberlo. ¿Cuáles son los nombres? No ¿Sabés tengo por qué cuáles son los saberlo. nombres o no conoces la realidad de tu propio país? Sí. Conozco la realidad de mi país. ¿Sabes cómo la conozco tanto? Hay 2,000 niñas entre 9 y 14 años de edad que cada año quedan embarazadas, violadas sexualmente por sus papás, sus tíos, sus hermanos o sus primos. Y hombres como vos dicen que esas niñas están condenadas a ser mamás porque no pueden abortar. Ese es el problema.
Te faltan datos. Ni siquiera de tu propio país. Ay, Agustín, yo no vine a debatir cuáles son las organizaciones abortistas financiadas por impuestos, porque yo soy libertaria. Yo vine a debatir si los libertarios pueden estar a favor de despenalizar el aborto. Te cuento que esas organizaciones están pidiendo lo mismo que vos en tu país, la despenalización del aborto. No están pidiendo lo mismo que vos. Ahí te equivocás. La despenalización del aborto con dineros de Planned Parenthood. ¿Vos sabés de dónde sale? Ahí te equivocás. Ahí es donde vos mentís, porque no es dinero de impuestos. De la familia de Guatemala, Centro de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva, WINGS. Esas son las 3 organizaciones de tu país que reciben dinero de Planned Parenthood. ¿Vos sabés de dónde sale ese dinero? Que va para la despenalización, no va para la legalización. ¿Sabés de dónde sale ese dinero? De impuestos. ¿De quién? De impuestos. ¿De quién? De toda Europa, de Estados Unidos, de personas que han sido forzadas, cosa con la que yo me opongo, Agustín, y cosa que tu país está pasando. Eso te da la biopolítica. La biopolítica te permite ver que no es solamente despenalización versus legalización, sino que detrás de la despenalización también está el Estado y también están los impuestos. Detrás de la despenalización está el Estado y están los impuestos, Gloria. Vos mismo lo acabas de reconocer ahora, de impuestos viene el financiamiento para las organizaciones que no conoces de tu propio país que están pidiendo la despenalización del aborto. Agustín, seguís mintiendo. Ningún libertario, ni pro-choice, ni pro-vida, ningún libertario, ni pro-choice, ni pro-vida, campañas para entonces hacer libre mercado. Eso es una estupidez. Es como que yo te diga, vamos a hacer una campaña con el impuesto de la gente para legalizar la marihuana en Uruguay. No. O sea, no, esas son las tergiversaciones a las que tú has llevado a tu público, el cual no conoce toda la literatura libertaria y por lo tanto lo llama a uno liberprogre cuando el left libertarianism no tiene nada que ver con esto. Está floja de datos. Está floja de datos. Flojo estás tú, Agustín, que en Argentina no pudiste frenar que ahora los abortos van a tener que ser pagados con los impuestos de los que no los quieren. Yo no soy la enemiga de Argentina. La enemiga de Argentina es gente como tú que no pueden hacer la batalla de las ideas correctamente y ahora los conservadores que tanto aborrecen los abortos van a terminar pagándolos. Gloria, en Estados Unidos sacaron un 1%. ¡Qué bueno! Nosotros, qué bueno que decís nosotros. Qué bueno que decís nosotros y no decís... Porque, a ver, que no se desvirtúe el debate. Te quiero hacer otra pregunta. ¿En qué momento empieza entonces la vida, Gloria? A partir del cual sí podemos aplicar el derecho, la no intervención, la no agresión. ¿En qué momento empieza la vida? Esa es otra de las grandes farsas que tú te has encargado de promulgar y que toda tu gente, por no leer libertarianismo, también promulga. Ningún libertario, ni pro-choice, ni pro-vida, niega que la vida empieza en la concepción. Todas falacias de autoridad y todas falacias ad populum. Todo lo que haces son falacias ad populum. Como todos los libertarios dicen esto, entonces esto es verdad. Como fulanito dijo esto, entonces esto es verdad. Porque vinimos a debatir si el libertarianismo puede estar a favor de la despenalización. Ese es el tema. No son personas. Exacto. Exacto, y aquí lo que hay son ideas. No pueden existir ideas sin personas que las... No, colectivista sos tú, que querés que el Estado meta a las mujeres en la cárcel y sabiendo que el Estado no tiene la solución, y menos un Estado que no puede contra la guerra contra las drogas, y ahora vos querés que haga una guerra contra la... Esto es un debate de ideas, no de quién... A ver, ¿quién piensa esto? El Estado es inútil, es ineficiente, y ese es el principio número 1 del libertarianismo. El Estado es inútil y tú lo propones. ¿Quién es el estatista? ¿Cuándo empieza la vida? En la concepción. Nunca se ha negado. Entonces, mira quién está ahí arriba. No sigan. ¿Hay vida humana? Por supuesto que hay vida humana. Claro que la hay. Y entonces, ¿por qué no le aplicas el principio de no agresión a ese que de eso va a salir un gato? ¿Por qué no le aplicas el principio de no agresión a ese Porque no soy yo la que está abortando a Agustín. Son las mujeres las que igual deciden. Eso es un pensamiento neonazi. Abortando, eso es un pensamiento totalitario. La vida es por el voto. Abortando. En los principios libertarios, en un tema como el aborto, dejan la decisión en el individuo, lo cual es completamente congruente con el libertarianismo. Pero, Gloria, porque no somos estatistas, no buscamos... No estamos hablando de religiones donde tenemos a un papa que nos baja una encíclica. Yo te estoy hablando de ideas, de filosofía política, Gloria. Te estoy hablando de metafísica, te estoy hablando del fundamento de la teoría práctica del liberalismo. Entonces te pido que me digas, si la vida empieza desde la concepción, ¿por qué no le aplicás el principio de no agresión? Eso era todo lo que tenías que responder, nada más. No importa cuántos son de un lado y cuántos del otro. Los peores genocidios los cometen las mayorías, Gloria.
No importa. Y hace un rato te estabas burlando de que los libertarios solo sacaran el 1%. A ver, Agustín. No, entonces, te gustan las minorías cuando te convienen y las mayorías cuando te convienen. Dijiste que los libertarios solo sacaron el 1%. ¿Por qué no le aplicas el principio de no agresión al feto? ¿Por qué no le aplicas el principio de no agresión al feto? El principio de no agresión te lo tienen que explicar a ti las mujeres, porque sos tú. Sos colectivista y gente como tú. Sos colectivista. O sea que las mujeres tienen una superioridad epistemológica como para explicarme a mí el principio de no agresión, porque yo soy... No, lo que tienen es un útero. Colectivismo es más feminismo. Lo que tienen las mujeres es un útero. Feminismo del peor, Gloria, no te tenías. Hacer uso de él, tu decisión de ser madres cuando ellas quieran y de no ser madres cuando ellas no quieran. Y eso es lo que el libertarianismo defiende, la diversidad. En el libertarianismo cabemos todos, los que quieren ser madres, prostitutas, monjas, las que a veces... No, la que quiera tener a sus hijos, que los tenga. Y la que quiera por ella. No, con tu fórmula igual lo agreden. Con tu fórmula igual hay abortos. Con tu fórmula igual hay abortos. ¿Tú crees que porque el Estado prohíbe los abortos son ilegales? A ver, tanto que sabes de Guatemala. ¿Sabes cuántos abortos clandestinos hay en Guatemala? ¿Sabes cuántos abortos clandestinos hay en Guatemala al año? Yo sí lo sé. ¿Según qué? A ver, dale. ¿Cuántos? 22,000. ¿Sabes cuánto? Eso de los que se saben, de las que llegan moribundas a las ambulancias. Gloria, entonces, ¿tú crees que con tu fórmula vas a prohibir los abortos? Gloria, ni siquiera Ron Paul, libertario provida, cree que con tu fórmula se prohíben los abortos. ¿Qué porcentaje de embarazos revela esa cifra? ¿Sabes qué porcentaje de embarazos revela esa cifra? ¿Sabes ese dato o no? De tu país. ¿Qué porcentaje de embarazos llega a abortos según la cifra que vos acabas de dar? Abortos clandestinos, te estoy hablando yo. Claro, exactamente. Porque no es despenalizado. Gloria, ¿qué porcentaje ¿Y sabes cuántas mujeres se quedaron haciendo cola para subirse al barco del aborto? El 36%, ese dato no tiene ningún sentido. El presidente Jimmy Morales y el ejército... Tu fuente está muy mala, El presidente Jimmy Morales y el ejército dejaron a miles de mujeres paradas en el barco del aborto en una inconstitucionalidad absoluta, expulsándolo de aguas internacionales. Seguís sin responder el principio de no agresión, Gloria. No, te lo respondí con el derecho natural. Y siendo el derecho... Guttmacher es una pésima fuente porque te infla los números en todas partes para que después de la legalización... Para ti todo es pésima fuente, Agustín. Para ti todo es pésima fuente. Tú te venís a presentar un debate sobre el libertarianismo y escupís las fuentes. Abortos. Por eso. Perdón, se cumplieron los 10 minutos. Así que me parece una fuente porque 36% no puede representar nunca la cantidad de abortos en un país como Guatemala. Por eso es Gloria Agustín, se cumplieron los 10 minutos. Si tienen ganas, estuvo bien para mí. Si tienen ganas, podemos debatir 10 minutos más. Yo creo que no. O sea, yo creo que no tiene punto. Lo que venimos acá a discutir es si los libertarios podemos estar para estos segundos 10 minutos podemos ordenarnos más, si te parece. Yo no creo, o sea, a ver, venimos a discutir si el libertarianismo cabe la posibilidad de que el aborto sea despenalizado. Eso es lo que yo he demostrado. He demostrado que los libertarios... ¿No has respondido el principio de no agresión, Gloria? Te acabo de demostrar que en toda la literatura libertaria y los libertarios que hay en el mundo conviven todos y saben, el único que no puede admitir que los libertarios sean pro vida o pro choice es... Gloria, déjame un segundo. Ya estuviste gritando todo el tiempo, déjame un segundo. Vivimos tranquilos sabiendo esa diferencia. Un segundo, nada más, un segundo. Eso que estás haciendo en lógica se llama falacia ad populum y hay otra falacia también en tu discurso que se llama falacia de autoridad. Como estos libertarios lo dicen, entonces los libertarios pueden... No, ya Javier explicó muy bien la concepción popperiana del conocimiento, que es que el conocimiento avanza cuando se va criticando. Ahora, según la concepción, según la cual el conocimiento debe ser acatado rajatabla, porque lo dijo esta enciclopedia, el conocimiento no puede avanzar. La riqueza de este debate es que el conocimiento avance. Agustín, te viniste a presentar a un debate sobre libertarios. Has mencionado un libertario y a la otra un objetivista que odiaba a los libertarios. Gloria, es que entonces, ¿querés venir a hablar es un problema de filosofía? Es definir lo que es el... Totalmente de acuerdo contigo en eso. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Es un problema de filosofía y de lo que el movimiento libertario admite. Gloria, no has respondido una sola palabra de filosofía. Has hablado de claro. Estas dos posturas conviven y todo tiene que ver con si tú concibes que hay dos sujetos de derecho o solo uno. Los libertarios pro-choice, que en este momento son 71%, mañana pueden ser dos, no importa. Eso no es lo que estamos discutiendo aquí, es la idea, no las mayorías
aunque mañana desaparezcan todos los libertarios pro-choice, esta va a seguir siendo una filosofía política donde caben las dos. En tu mundo no cabe nadie, Gloria, no caben ni siquiera las personas que tengan sexo por placer, cosa que condenas en el capítulo 6 de tu libro. Gloria, ¿sabes qué pasa? Es que no has hablado de la filosofía libertaria. Ese fue tu gran error en este debate. Es que no has hablado de la filosofía, que has pasado mostrando libros y autores y no te han servido para nada, porque acá no había me han servido muchísimo. Filosofía política, metafísica, genética, biología, teoría celular y biopolítica. No me pudiste responder nada, me tiraste autores. Ay. Como si fuese, no sé, como un fanático que cita al Papa. El Papa dijo esto y bueno, hay unos católicos que no lo creen. Gloria, definamos libertarianismo religioso, ¿vos o yo? El libertario es quien defiende... Como si fuese casi una religión, perdóname que te diga. Definámoslo. No, mira, es bien fácil definir el libertarianismo. Tú ya te hiciste el test de Nolan para que todos tus seguidores que dicen que sos libertario queden en la duda. Ya te hiciste el test de Nolan. ¿Lo has hecho? No, responde, es una pregunta de sí o no. Así, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás? Estoy arriba hacia la derecha. Fíjate, está en mis redes sociales desde hace años. Muy bien. ¿Conservadurismo entonces? No, genial, es bueno. De hecho, estoy dentro del rombo liberal. Igual, a ver, ¿querés sacarme el título? Ron Paul, a diferencia de vos, no quiere que el Estado... ¿Querés sacarme el título libertario? Sácamelo, me importa un pito. Yo no, que te lo saque tu público. De hecho, a ver, al público, ¿quieren sacarme el título libertario? Me importa un pito. A mí lo que me importa son las ideas. Buenísimo, anótenlo todos. A mí no me importan los clubes de autoayuda. Se sacó el título libertario. A mí no me importan los clubes de autoayuda que se manejan como una religión. Bueno, seguro, porque te llevan iglesias que son las que dicen que hay que curar a los homosexuales rezando, pero bueno. No, pero una dogmática, te estoy dando variedad. Te estoy dando variedad. No, pero por favor. Buenísimo. Pero por favor. Genial. A ver, ¿cómo te definís vos? Eso es lo importante. Derecha, una persona de nueva derecha. Así es como yo me he definido. Sí. Genial. Sí. Me parece fantástico. Ahora. Lamento decirte hay escritos como este que tampoco te gustan, ¿no? Está bastante endeble, Gloria, porque si no puedes responderme sobre el principio de no agresión, que es la columna vertebral, mostrá todos los libros que tengas ganas. No se notó en el debate, Gloria. Estás escupiendo en todo el movimiento libertario. Muy bien, todo eso se tiene que notar en el debate, Gloria. Todo eso que has leído no se ha notado, porque no podés contestarme sobre el principio de no agresión, de por qué no se aplica a un feto que según vos misma es un ser humano. No lo has explicado, no has explicado todo ese conocimiento. No te lo contesté. Has citado, a ver, ¿quién los libertarios ha sido grande? Los libertarios, al estar en la posición del derecho naturalista, saben que quien tiene derecho a algo significa que nadie más puede coercionarte. Exacto. Para que tú uses tu razón. Tu razón, ojo. Primero hay que tener razón. Vamos ¿okay? Ahí para que tú, ahí sí ya te gusta. Va, muy bien, porque te das alguna idea, dale. Qué bueno. A ver, entonces, para que tú uses tu razón y seas libre de tomar decisiones de tu propia vida, no que venga Agustín Laje y tome las decisiones por ti, agarrando al Estado. Bien. Entonces, el derecho a la vida significa que nadie puede coercionarte para que tome las decisiones necesarias para sustentar tu propia vida. Y es que ustedes hablan de la maternidad como que si solo fuera expulsar y ya. No, es una responsabilidad que mínimo de la mujer que lo lleva adentro, como mínimo, porque es una responsabilidad de darle amor, educación, de tratarlo bien, y tú te opones, por ejemplo, a la adopción homoparental de criaturas que, por ejemplo, en mi país, Guatemala, ya que tanto te gusta Guatemala, pudiesen ser adoptados por esas personas en perfectas familias. Entonces, hay soluciones de los libertarios pro vida y hay soluciones de los libertarios pro choice que no van dentro de eso que vos llamás principio de no agresión, porque tú violentas el principio de no agresión. No querés que los gays se casen, no querés que aborten, querés que la gente tenga una visión dogmática del sexo donde solo es para la reproducción. Eso está en el capítulo 6 de tu libro. Una condena al sexo oral, a los anticonceptivos. Yo te pregunto, tú no estás casado, ¿cierto? Estamos hablando del aborto, pero a vos te encanta mezclar las cosas porque te pones desesperada porque te das cuenta de que no estás haciendo un muy buen papel. Déjame, por favor, que te responda un segundo, ¿sí? Esto no tiene nada que ver conmigo, Agustín. Tu concepción de la persona, cuando vos la fijás en clave de razón y voluntad, que es lo que vos acabas de hacer, ¿sí? Es una concepción actualista que es realmente muy peligrosa. Es muy peligrosa porque negar la humanidad de un individuo que pertenece a la especie humana, alegando sus estados potenciales, es muy peligroso. Uy, hablando de
la potencialidad. Déjame terminar, Gloria, no seas intolerante, yo te dejé hablar recién. Dale. Gloria, ok. Esto abre la puerta, Gloria, a la justificación del derecho del más fuerte sobre los más débiles. Porque te cuento, un bebé ya nacido tampoco tiene voluntad ni razón. Entonces, ¿qué? ¿Es menos humano que un ser humano adulto, Gloria? ¿Cómo es el punto? Es mucho mejor una concepción ontológica de la persona y no una concepción actualista. Y la verdad, me llama la atención que una libertaria como vos esté del lado de una concepción actualista de la persona, que es típico de los totalitarismos, Gloria. Alguien es un ser humano por su ser y no por la realización actual de ciertas operaciones prácticas, como vos las has llamado recién. Entonces, tu concepción actualista es propia de los totalitarios, Gloria. Los liberales defienden la vida de forma irrestricta, independientemente de la actualización de las potencias. ¿Están esas potencias en acto primero o no? Con lo cual, vos, no sé, me parece que antropológicamente estás teniendo un problema porque no estás siendo coherente ni siquiera con la antropología libertaria. Ahí es donde te equivocas, Agustín. Defendemos la vida del actual ser humano y no lo sacrificamos por el potencial, porque el potencial, y aquí hay una cosa muy interesante, de hecho, de una asociación de feministas libertarias que escribieron El derecho al aborto, una defensa libertaria, sacrificar a personas existentes por el bien de las generaciones futuras, ya sea en campos de trabajo forzados por las pesadillas utópicas, marxistas o fascistas, o con embarazos no deseados, forzando la maternidad obligatoria, o condenando a las mujeres a aborto clandestino por esa obsesión de la idolatría al feto o al embrión, es el propio infierno en la tierra. Esas son declaraciones de movimientos libertarios pro vida y pro choice, juntas, donde se sabe que hacer que el Estado castigue los abortos no va a llevar a menos abortos, Agustín. Entonces, Gloria, el derecho de... Ahora, espérame, una cosa más. Walter Block, en el debate en Reason que tuvo con Kerry Baldwin, Walter Block explica que ningún libertario está a favor de lo que sí sería un asesinato después del tercer trimestre, porque ahí hay viabilidad. Entonces, el libertario, el momento en que concibe que pasamos a un asesinato es en el tercer trimestre, porque hay viabilidad. Mientras el feto pueda ser sacado, y yo sueño con el día en que la ciencia avance tanto, si la iglesia lo permite y la deja de joder, a que el embrión se pueda sacar incluso desde el segundo uno, que los hombres como tú se puedan embarazar y que entonces cada quien tome la decisión individual de qué hacer. Para allá vamos, y los libertarios... Gloria, ¿puedo tomar? Dentro de poco es completamente relevante. Tú es el que lo ha vuelto a poner el tema. Dame, digo, una más para este momento que fue, creo que, lo más interesante de estos 20 minutos. Dame una más. Si le parece, tenemos 5 minutos más. Mira, 5 minutos más y cerramos. Mira, Gloria, a ver. Vos estás usando, si mal no entiendo, la doctrina aristotélica de acto y potencia. ¿Puede ser? No, ese es just naturalismo. No, bueno, aquí Gloria. A Rand la guardé. Hoy sí no saqué a Rand. Bueno, sacala. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque Rand decía que los libertarios, precisamente por permitir estas incongruencias, permitían que se colara gente fascista en el movimiento. Ok, Gloria. Digamos, pero por otro lado, lo que vos has leído presupone una doctrina aristotélica de acto y potencia. Es decir, donde no se sacrifica la actualidad por la potencialidad. El feto, como es inviable dentro del útero materno, no sería realmente un ser humano por su inviabilidad. A ciertos meses. O sea, por y cada vez menos. Sí, Gloria, espera, ¿puedo? No sería... Gloria, ¿puedo? Perdón, solo te voy a decir una cosa. Déjame hablar un poquito. Sujeto de derecho. Gloria, te acabo de escuchar todo. Sujeto de derecho. Dale. Está bien. Déjame redondear la idea, por favor. Ya después intervenís. Dale. Mira, a ver, vamos a ver. Vos presuponés la doctrina aristotélica del acto y la potencia cuando me decís que el feto en todo caso puede llegar a ser considerado un ser humano que tiene derechos cuando es viable, o sea, cuando sus potencias se actualizan a partir del mes, que creo que me dijiste, número 3. El trimestre tercero, ¿sí? Ok. Sí. Ahora bien, vos sabrás, como randiana, y aparte escuché que estás haciendo un posgrado en un instituto de Ayn Rand, sabrás muy bien que la doctrina aristotélica del acto y la potencia refiere al cambio. De hecho, Aristóteles le está respondiendo a Heráclito y a Parménides, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre? Que el cambio que explica la potencia y el acto puede ser un cambio accidental o puede ser un cambio sustancial. El problema es que los cambios
accidentales, y esta es la clave, son cambios graduales. Y los cambios sustanciales son cambios instantáneos, como la degradación o la corrupción, mejor dicho, de una materia. Bien, entonces, o sea, ¿qué estás diciendo? Espera. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuál es el punto de inflexión en la cual hay un cambio sustancial? La genética y la embriología ya lo saben. Es el momento de la fecundación donde los dos gametos se unen, hay un nuevo ser de la especie humana, un cigoto que se desarrolla, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo el desarrollo y toda la actualización de sus potencias son meros cambios accidentales de un mismo sujeto humano. Ahí no hay cambio sustancial. Por lo cual, eso que vos has leído y has argumentado recién es falso desde la propia doctrina aristotélica que está implícita allí y que vos utilizás como randiana. Y cosa que me parece muy bien. A mí me encanta Aristóteles también. Ahora, el problema es que está mal, ¿te das cuenta? Y puede equivocarse Walter Block, y puede equivocarse Murray Rothbard, puedo equivocarme yo, y podés equivocarse vos. No importa. Ok, menos mal. Puedo equivocarme yo y vos, pero para eso está la discusión de ideas. De nada sirve estar arrojando autores como si fuesen, no sé, sacerdotes. De hecho, no, los sacerdotes solo tienen un libro, y lo agarran como les dé la conveniencia. No, yo no tengo uno. Fíjate que esa es la maravilla. Todos estos libros dicen cosas diferentes y todos te dan, fíjate que este es de la crisis financiera del 2008, este sí es un manifiesto libertario, de la transgénero, del colectivismo de derecha, por ejemplo. Santo Tomás, por ejemplo, también. O sea, todos estos libros dicen cosas distintas. Claro, ¿quién puede hablar de libros que nunca los ha sabido? No me comporto como un sacerdote. Yo no le digo a la gente que solo hay una opción. En el movimiento libertario hay... La única opción es la que dice la biblioteca de la Enciclopedia que los mercados sean libres y que cada quien haga con su plata y con sus decisiones lo que quiera, cosa que vos no lo haces. Ahí estamos en otro tema. Porque para tú cometer, pues dentro de yo que soy minarquista, ahora hay libertarios anarcocapitalistas que no saben cómo resolver ese tema. O sea, podés ir a pagar un sicario para que mate un ser humano. Eso sería algo legal. Bueno, el aborto, ¿perdón? Vamos a ver. Los crímenes se cometen contra otro individuo que ya está separado de un cordón umbilical de ti, ¿ok? O sea que la persona empieza cuando se separa del cordón umbilical. ¿Cuándo empieza la persona, Agustín? En el momento de la fecundación ya hay una persona sujeta a derechos con capacidad de actuar por sí misma. Bajo una ontología de la persona hay un ser humano personal. Toda la racionalidad. A ver, Agustín, lo que hiciste con Aristóteles y era una de las cosas que Rand condenaba, que de hecho tú que querés sacar a Rand, porque yo no, pero esa racionalización de querer forzar que como punto A es esto, entonces el D es válido, eso no va, porque si lo que tú estás diciendo fuera cierto, en el momento de la fecundación ya habría un ser humano que pudiese expulsarse del cuerpo de la mujer, cortarse su cordón umbilical y ser completamente autónomo, y eso no es así. No conoces biología, que pareciera, no conoces biología. Sos tú el que agarra los 9 meses como que fueran una sola cosa, porque yo vine aquí a hablar de si los libertarios pueden o no pueden despenalizar el aborto. Ese era el tema del debate. Que tú hayas venido con medicina y con otras cosas, cuando aquí nadie niega el origen de la vida. ¿Por qué era necesario discutir eso? Y yo te expliqué las incongruencias de Rothbard. Y no los pudiste refutar. No, claro que lo refuté y te dije las incongruencias de Rothbard al decir eso. Pero eso no tiene que ver con el silogismo que yo te planteé. Gloria, una cosa es no les gusta y otra cosa son los dos silogismos que yo te traje hoy. Y la otra cosa es lo que el movimiento libertario dice, que es independiente de lo que yo pase conmigo mañana, Agustín. Pero para vos, el movimiento libertario que es un dios, una Biblia, en serio que no entiendo. Es de hecho la política filosófica y económica más congruente con un mundo que busca una sociedad de personas libres y responsables, sin privilegios y sin subsidios, sin coerción. Estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Sí, porque tú no estás de acuerdo con cosas como la adopción homoparental. Tú no estás de acuerdo desde el momento de la fecundación. Y por eso quiero protegerla. Frente a los que violan el derecho, frente a los que violan el derecho a la vida y quienes violentan el principio de no agresión, que vos no supiste explicar ni refutar. Todos reconocemos el derecho a la vida desde la concepción. Y ha sido una falacia que tú y tu movimiento se han tratado de difundir, de que hay libertarios que, uno,
Niegan que la vida inicie la concepción. Falso. 2. Se han encargado de decir que los libertarios queremos estatizar el aborto para que los impuestos lo paguen. No hay nada más falso que eso. Y lo ves entre tus seguidores, porque tú no has hecho mucho por darle a la gente literatura libertaria. ¿Por qué permitís que se violente a esa vida humana? Si la vida humana, como vos recién lo dijiste, empieza desde la concepción, ¿por qué permitís que se violente esa vida humana? Y te parece que algo sujeto a la elección. ¿Por qué? Porque el derecho natural se basa en no lo que la ley escriba, sino en que la persona metafísicamente, por su capacidad de raciocinio, tiene derecho a tomar las decisiones sobre su propia vida. O sea que los discapacitados no son personas. Claro que lo son, y tienen a guardianes que ejercen por ellos sus derechos, igual que los niños, igual que los ancianos, y la que es portadora en ese momento de la decisión de un feto que no es viable fuera, es la que lo lleva adentro. Es un tema tan complicado que tu solución, one size fits all, colectivista, que te acerca a los zurdos que tanto odias, no funciona, Agustín. Gloria, en la que acabas de decir que solo las mujeres tienen que opinar del aborto, sos vos. Yo no dije eso, perdóname, yo no dije eso. Muestra de colectivismo, yo no a ver, Agustín, si yo pensara, no, perdóname, si yo pensara que solo las mujeres a ver, Agustín, si yo pensara que solo las mujeres pueden debatir este tema, no hubiese propuesto mi ley, no hubiese propuesto mi ley, y no te hubiera aceptado. Me acabas de decir que una mujer me tiene que explicar a mí, Gloria. ¿Porque soy inferior yo o qué? No sos inferior para nada. No uses eso, porque no es eso, Agustín. Es que tú crees que tú tienes disposición en un one size fits all, usando al Estado, ese mismo Estado que condenás para otras cosas, pero que sí lo quieres usar para que los homosexuales no se casen, para que las mujeres no puedan. A ver, Gloria, tenés una contradicción enorme porque vos reconocés la vida humana desde la concepción. Porque tú estás aplicando el derecho de agresión. Porque en el fondo tu problema es metafísico antropológico, que es que tenés una concepción actualista de persona. Para vos la persona es en tanto actualiza sus potencias. Okay. O sea, espera, porque ya te escuché todo el tiempo. Según tu visión, la persona es persona cuando actualiza sus potencias volitivas y racionales. Ahora, eso es una concepción totalmente errada. La ontología de la persona encuentra que una persona que un ser humano es un humano por su ser y no por la realización actual de ciertas operaciones. Por eso, para defender a todos los seres humanos, no podemos andar discriminando entre este ser humano tiene razón, uso de la razón, este no lo tiene. Este tiene uso de la voluntad, este otro no lo tiene. Porque así se han cometido los mayores genocidios de la historia. Los colectivismos han cometido los mayores genocidios de la historia teniendo una antropología y una metafísica como la tuya. Las muertes ya se están dando. Se cumplieron ya los 30 minutos. Bueno, 30 lo que habíamos dicho inicialmente. Así que, hablando, no sé si les parece, yo les daría unos minutos cada uno para cerrar. Pero permítame, digamos, una línea nada más. Una línea de cada uno sin mencionar al otro, de la posición de cada uno, sin mencionar al otro. Remate cada uno, basta. Bien. ¿Les parece 3 minutos? Lo que ustedes digan. 3 minutos, ¿está bien cada uno? 3 minutos, vamos. ¿Quién comienza? Lo que quiera Gloria, a mí me da lo mismo. Me da igual. ¿Gloria? Vale, comienzo yo. Bueno, listo, 3 minutos, vamos. El libertario es aquel que defiende el respeto irrestricto de los proyectos de vida ajenos, porque cree con total convicción en la igualdad, dignidad de los seres humanos sin excepciones, dignidad en la que solo tiene sentido y responsabilidad de perseguir nuestros fines y sueños. Estatizar una decisión no es permitir la libertad individual. Mantener el aborto en la ilegalidad tampoco los disminuye. Los libertarios, tanto los que son pro-choice como pro-vida, conviven en ambientes y tienen vasta literatura libertaria que los invito a que conozcan, porque es evidente que se ha hecho muy poco para dar a conocer el movimiento libertario en esta región. ¿Pueden los libertarios estar a favor de la despenalización del aborto? Claro que pueden, y de hecho lo están. 71% de ellos. ¿Importa eso? No, mañana podrán ser 3. Mañana yo me puedo volver musulmana, me puedo morir, o me puedo volver budista, que lo que el movimiento libertario dice está ahí. Y somos el movimiento que te permite tomar tus propias decisiones, cuestionar y llegar a tu propia postura. No te estamos diciendo que el Estado, que es un inútil y un para
con las drogas, haciendo la guerra contra las drogas, con la migración, haciendo guerras contra la migración, o con la pobreza, haciendo subsidios contra la pobreza, como sabemos que el Estado no sirve para eso, ni siquiera los libertarios pro vida proponen al Estado como solución al aborto, cosa que sí hace Agustín Laje y que me alegro muchísimo que hoy, se haya desmentido que el liberprogre como término existe en la enciclopedia y significa left libertarian, gente que cree que los recursos naturales no deben ser propiedad privada, con lo que nosotros, por lo menos yo, no soy liberprogre. Segundo, los libertarios no queremos usar tus impuestos. Lo que buscamos es que los mercados libres, donde cada médico, cada enfermera y cada mujer decidan si quieren participar en un aborto o no hacerlo. La posibilidad de ser prostituta, monja, hija, madre, incluso madres que abortaron antes y después fueron madres, o mujeres que tuvieron hijos y después abortaron. Esa libertad te la da el movimiento libertario. Aquí no pretendemos que el Estado se meta en temas que son tan únicos, con razones tan individuales, que no puede haber un one size fits all. Eso es lo que los colectivistas, estatistas quieren imponerte con sus dogmas y que además no funciona. Los conservadores aman tanto, o mejor dicho, odian tanto los abortos que los multiplican. Bueno, hasta ahí entonces, Agustín. Bueno, a ver, yo quiero repetir los dos silogismos que no han sido refutados en absoluto. No voy a ir mucho más allá, porque lamentablemente pensé que esto iba a ser una discusión de ideas y al final, bueno, fue a ver quién tenía más. Ya habías dicho que yo hacía circos, hombre. Gloria. Dale. A ver, por lo menos intentá simular que sos tolerante. Déjame hablar, simulá al menos, hacé de cuenta, porque hay mucha gente mirando del otro lado. Hacé de cuenta que sos tolerante. Quiero volver a empezar. Voy a dejar en claro mis dos silogismos para quienes estén interesados en este tema, para quienes estén interesados en este tema, y es que yo veo que el libertarismo es una filosofía política que a mí personalmente me gusta mucho. ¿Me quieren llamar libertario? No, me importa un pito, sinceramente. Me tiene sin cuidado. Llámenme como quieran. Ahora bien, el libertarismo fundamenta su filosofía política y su filosofía ética en el principio de no agresión. Premisa general. Premisa particular, matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Por lo tanto, el libertarismo no admite la matanza de seres humanos inocentes. Segundo silogismo, matar a un ser humano inocente violenta el principio de no agresión. Premisa menor, un feto humano es un ser humano inocente. Por lo tanto, la conclusión es matar a un feto humano violenta el principio de no agresión. Este fue el corazón de mi argumento que lamentablemente, según entiendo, ni siquiera ha habido intención de ser respondido. Se ha dicho del otro lado que la vida humana empieza desde la concepción, que el feto en efecto ontológicamente es un ser humano y sin embargo por alguna razón mágica el feto, bueno, a ese sí se lo puede descartar, se lo puede reventar, el principio de no agresión no cuenta ahí, lo podemos descuartizar dentro del útero de la madre, lo podemos aspirar hasta que reviente en 1000 pedazos y además por otro lado presenté argumentos biopolíticos que tampoco fueron contestados. Sí, el argumento biopolítico es que no importa si es legalización o despenalización para el Estado biopolíticamente, porque tiene una agenda de control de natalidad que se expresa desde los 60 hasta hoy y que está empíricamente registrada en el Club de Roma, en el Global 2000, en el informe Kissinger, en el informe de Rockefeller para el Congreso de Estados Unidos, en las conferencias de población de la ONU desde Bucarest hasta la del 94 de El Cairo y más adelante también, de modo que biopolíticamente la despenalización es estatista y por lo tanto un libertario, supongo yo, en función de estos argumentos, más que estar citando, a ver, miren mis libros, yo soy parte del club, yo soy uno más, debería empezar a responder ideas. Gracias.